Definición de la sociología. Pues bien, buenas, antes que nada quiero agradecerles su atención a este video. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante que está más presente en su vida de la que ustedes se imaginan. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se visten de cierta manera? ¿Por qué usan las redes sociales como la usan? ¿Por qué existen las familias, las escuelas o incluso las modas? Todas estas preguntas tienen algo en común. Tienen que ver con la forma en que vivimos en sociedad. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en este video. El tema es definición de la sociología. Les adelanto algo. Existe una ciencia completa dedicada a estudiar todo esto. Una ciencia que nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos cuando estamos con otras personas. Y lo más interesante es que esta ciencia tiene apenas poco más de 180 años de existencia. Empecemos con lo más básico. ¿De dónde viene la palabra sociología? Esta palabra está formada por dos partes. La primera es socius, que viene del latín y significa sociedad o compañero. La segunda es logos, que proviene del griego y significa ciencia o tratado. Entonces, si unimos estas dos raíces, obtenemos que sociología significa literalmente la ciencia que estudia a la sociedad. ¿Suena simple o no? Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué es exactamente la sociedad? No es solo un montón de personas viviendo en el mismo lugar. La sociedad son las relaciones que establecemos, las instituciones que creamos, como la familia o la escuela, las reglas que seguimos, las costumbres que compartimos. Es todo ese tejido invisible pero real que nos conecta a unos con otros. Y de todo eso se encarga la sociología, de estudiar cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos y cómo funcionan esos grupos humanos a los que pertenecemos. Ahora bien, esta ciencia no siempre existió. Tuvo un padre fundador y una fecha de nacimiento muy específica. Era el año de 1839. El lugar, Francia. Y el personaje principal se llamaba Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, aunque todos lo conocen simplemente como Augusto Comte. Comte era un filósofo que vivió en una época de cambios tremendos. Imagínense nada más. La revolución industrial estaba en pleno auge. Las ciudades crecían de una manera acelerada. Aparecían las fábricas, la gente migraba del campo a las urbes buscando trabajo. Surgían nuevas formas de organización social. Todo estaba cambiando rápidamente. Y Comte observaba todo esto con atención. Y entonces pensó, si existe la física para estudiar la naturaleza, si existe la biología para estudiar los seres vivos, ¿por qué no crear una ciencia que estudie específicamente la sociedad humana? Y así nació la palabra sociología. Comte la creó para referirse a la ciencia encargada de estudiar los movimientos de la sociedad y las leyes del progreso. Pero Comte no se quedó ahí. Él tenía una visión muy clara de cómo debía funcionar esta nueva ciencia. Creyó firmemente en algo llamado positivismo.
¿Y qué es eso? Es una forma de pensar que dice, solo podemos conocer la verdad a través de la observación científica de los hechos reales. Nada de especulaciones sin fundamento, solo hechos concretos, datos, evidencia. Para Comte, la sociología debe funcionar como cualquier otra ciencia, observando fenómenos, descubriendo patrones, formulando leyes. Él estaba convencido de que sólo así podríamos entender realmente cómo funciona la sociedad. Y lo más importante, cómo mejorarla. Aquí viene un dato curioso que quiero compartirles. Comte propuso una teoría muy interesante sobre cómo evoluciona el conocimiento humano. Según él, la humanidad pasa por 3 estados o etapas. Primero, el estado teológico, donde explicamos todo a través de dioses, espíritus y fuerzas sobrenaturales. Por ejemplo, antiguamente se pensaba que los rayos eran castigos de los dioses. Segundo, el estado metafísico, donde usamos conceptos abstractos y filosóficos para explicar las cosas. Ya no son dioses, pero tampoco es ciencia pura todavía. Y tercero, el estado positivo, que es el estado científico, donde usamos la razón y la observación para entender el mundo. Es aquí donde, según Comte, debemos estar. ¿Se dan cuenta de cómo esta idea refleja realmente la historia del pensamiento humano? Es fascinante. Ahora viene algo muy importante que quiero que ustedes comprendan. A lo largo del tiempo, después de Comte, muchos otros pensadores aportaron sus propias ideas sobre qué debía estudiar exactamente la sociología. Y esto, lejos de ser un problema, es una riqueza enorme para esta ciencia. Déjenme presentarle a algunos de estos grandes pensadores. Max Weber, un sociólogo alemán, definió a la sociología como una ciencia encargada de estudiar la acción social. Para Weber, toda conducta humana, en cualquier sentido que se manifieste, es objeto de estudio de la sociología. Piensen en esto un momento. Cuando ustedes deciden qué ropa ponerse en la mañana, esta decisión no es solo individual, está influenciada por las modas, por lo que sus amigos usan, por lo que consideran apropiado para ir a la escuela. Esto es una acción social. Cuando deciden qué música escuchar, cómo hablarle a alguien mayor que ustedes, o incluso cómo comportarse en una clase, todo eso son acciones sociales. Y todas interesan a la sociología. Luego tenemos a Karl Mannheim, quien nos dice que la sociología es una ciencia social que se ocupa del estudio de la sociabilidad del hombre como un aspecto de su ser y existencia. Mannheim se interesaba por las distintas maneras en que los seres humanos aparecen agrupados o relacionados, tratando de explicar las causas, manifestaciones y consecuencias de estos grupos. ¿Han notado cuántos grupos diferentes existen en su vida? Están su familia, sus amigos, sus compañeros de clase, su equipo deportivo si es que practican algún deporte, sus grupos de WhatsApp, sus seguidores en las redes sociales. Todos esos son diferentes formas de agrupación humana y todas ellas interesan a la sociología. Y aquí en México tenemos la fortuna de contar con pensadores importantes también. Francisco A. Gómez Jara, quien fue investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, considera a la sociología como la ciencia que estudia las diferentes formas de organización social y la de las relaciones e instituciones sociales ahí surgidas, con la finalidad de elaborar las leyes del desarrollo social. Noten algo importante. En esta definición no se trata solo de describir cómo es la sociedad, sino de entender cómo cambia, cómo evoluciona, hacia dónde va.
La sociología no es una fotografía estática de la sociedad, es más bien una película que nos muestra su movimiento y transformación. Ahora quiero compartirles una visión más contemporánea y, en mi opinión, muy poderosa de la sociología. Pierre Bourdieu, un sociólogo francés del siglo XX, escribió algo que me parece fundamental. Él dijo que la sociología tiene como función primera dar armas, no dar lecciones sobre el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que el conocimiento sociológico no es solo teórico, no es solo para quedarse en los libros, en sus guías, es un conocimiento práctico que nos da herramientas para actuar en el mundo. La sociología nos ayuda a entender por qué existen las desigualdades, cómo funcionan los mecanismos de poder y por qué algunos grupos tienen más oportunidades que otros. Y al entender todo esto, podemos hacer algo al respecto. Hay un documental muy interesante sobre Bourdieu que se llama La sociología es un deporte de combate. Y ese título lo dice todo. Hacer sociología es, en cierto sentido, luchar por entender la realidad para poder transformarla. No es una ciencia pasiva que solo observa desde lejos sin involucrarse. Es una ciencia comprometida con mejorar la vida de las personas y construir sociedades más justas. Ahora, sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, ay, profe, esto es muy interesante, pero ¿para qué me sirve a mí? Yo no quiero ser sociólogo. Déjenme decirles algo. Ustedes no necesitan ser sociólogos profesionales para beneficiarse de esta ciencia. El pensamiento sociológico es una herramienta que todos podemos y debemos usar en nuestra vida diaria. Cuando se preguntan por qué existen diferencias de trato entre hombres y mujeres, están pensando sociológicamente. Cuando reflexionan sobre por qué algunos de sus compañeros tienen más recursos que otros, están haciendo sociología. Cuando analizan cómo las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos y comunicamos, están aplicando una mirada sociológica. La sociología les da, por así decirlo, jóvenes, unos lentes especiales para ver el mundo. Con esos lentes pueden ir más allá de las apariencias y entender las estructuras profundas que organizan nuestra vida social. Pueden dejar de pensar que las cosas son así porque sí y empezar a entender que hay razones históricas, sociales, económicas y culturales detrás de todo. Y en un mundo tan complejo y cambiante como en el que estamos viviendo hoy, esa capacidad de análisis crítico es invaluable. Los hace ciudadanos más conscientes, más críticos, más capaces de tomar decisiones bien informadas. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacer un breve recuento de lo más importante que hemos comentado hoy. Primero, vimos que la sociedad es la ciencia que se encarga de estudiar a la sociedad. Que la sociología es la ciencia que se encarga de estudiar a la sociedad. Y que su nombre proviene de las raíces socius, sociedad, y logos, ciencia o tratado, una latín y la otra griega. Segundo, conocimos que esta ciencia nació en 1839 cuando Augusto Comte creó el término sociología para referirse al estudio científico de los movimientos de la sociedad y las leyes del progreso. Comte quería aplicar el método científico al estudio de la sociedad con la misma rigurosidad con que se estudia la naturaleza. Tercero, vimos que no existe una única definición de sociología, sino múltiples perspectivas que enriquecen esta ciencia. Vimos las definiciones de Max Weber, quien se enfoca en la acción social, de Karl Mannheim, quien estudia la sociabilidad humana, de Francisco Gómez Jara, que estudia cómo elaborar leyes del desarrollo social, y de Pierre Bourdieu, quien concibe la sociología como una herramienta de transformación. Y cuarto, espero que hayan comprendido que la sociología no es algo lejano, abstracto,
o reservado solo para los académicos. Es una forma de pensar que nos ayuda a entender nuestra realidad cotidiana, nuestras relaciones, nuestras instituciones y los cambios constantes que está experimentando nuestra sociedad. A partir de hoy, jóvenes, los invito a mirar el mundo con ojos sociológicos. Pregúntense siempre el porqué de las cosas sociales que observan a su alrededor. No se conformen con las respuestas superficiales. Busquen entender las causas profundas, las estructuras, los patrones que se repiten. ¿Por qué su familia se organiza de cierta manera? ¿Por qué en su comunidad existen ciertas tradiciones? ¿Por qué las redes sociales influyen tanto en sus decisiones? Todas estas son preguntas sociológicas, como decía Augusto Comte. Solo mediante el conocimiento científico de nuestra sociedad podremos construir un futuro mejor para todos, y eso empieza por entender el presente. La sociología nos enseña que la sociedad no es algo natural e inmutable. Esta es una construcción humana, y como toda construcción humana, puede ser comprendida, analizada y, si es necesario, transformada. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.